Muy buenas noches. Hoy estamos por la gracia de Dios nuevamente aquí para poder escuchar atentos, ¿no?, la palabra del Señor. Gracias por estar, ¿no? También se les agradece a los que están por vía Zoom y a los hermanos que están aquí, ¿no? Vamos a comenzar entonando la alabanza número 122 del himnario nuevo, por favor. Alabanza 122. Toda mi alegría. El amor que me da Cristo no tiene comparación. Mi Señor es verdadero, bueno y lleno de piedad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. El amor de Jesucristo es mi eterna salvación. Hizo todos mis pecados blancos como la nieve. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. La mano de Jesucristo cada día me guía. Su poder es mi reposo, Él es todo para mí. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Alabo a Jesucristo, fuente de agua viva. Lo haré al Rey de gloria por toda la eternidad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Realmente hemos encontrado la alegría estando, ¿no?, en Cristo, porque mediante su sangre Él nos ha santificado, Él nos lleva otra vez donde el Padre, Él nos presenta como sus hijos, ¿no? Sí, realmente es una bendición muy hermosa el estar llenos de su gracia, ¿no? Vamos a entonar el himno número 77, también de los nuevos himnarios, por favor. Himno 77. Himno 77, 77. Maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es el nombre de Jesús, maravilloso es Cristo el Señor, Rey poderoso y fiel, de todo es dueño. El maravilloso es Cristo el Señor, Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso es. Venid, amadle, hoy adoradle, maravilloso es Cristo el Señor,
Jesús, Señor de amor, Señor de la gracia, Señor de salvación, Jesucristo, Rey poderoso y fiel, de todo es dueño Él, maravilloso es Cristo el Señor, Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso es. Venid, amadle, hoy adoradle, maravilloso es Cristo el Señor. Precioso nombre es, precioso nombre es, precioso nombre es el del Señor. Rey poderoso y fiel, de todo es dueño Él, maravilloso es Cristo el Señor, Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso es. Venid, amadle, hoy adoradle, maravilloso es Cristo el Señor. Su nombre es maravilloso, ¿no? Su gracia es eterna y realmente Él nos da todo para que podamos seguir adelante, ¿no? Avanzar en su nombre. Podemos entonar el himno número 94, por favor. 94. Satán con el temor, ven al Señor Jesús, con su poder serás un vencedor, ven al Señor Jesús, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él puede salvación dar, ven al Señor Jesús. Solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. No temas al caer la oscuridad, ven al Señor Jesús. Él en la noche da seguridad, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Son muy hermosas, ¿no? Las alabanzas que están en la canción de mi espíritu, ¿no? Tenemos que seguir practicando. Disculpen si he fallado en algunos lugares. Bueno, vamos a seguir cantando, alabando al Señor, ¿no? Del
himnario antiguo, himnario bautista, el número 1, por favor. Himno número 1, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 el numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra bañada por tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velando e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado. Pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vernos en tus obras, el cielo te reinar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Sí, realmente el nombre de nuestro Señor es santo, ¿no? Solamente en Él podemos encontrar la vida eterna. Vamos a entonar el himno número 20, por favor. Himno número 20, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él.
placer al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Buenas noches, hermanos. Por la gracia de Dios, hoy vamos a tener culto de oración. Amén, hermanos. Y también vamos a testificar y también escuchar la palabra a través de su siervo. Y esta noche vamos a orar a Dios. Dios Padre, Señor, esta noche le damos gracias, Señor, por permitirnos participar aquí en la iglesia, Señor, y escuchar su palabra a través de su siervo, Padre Celestial. Realmente este tiempo, a través de su siervo, el principal, Señor Pastor Oxupar, nos ha dado, Señor, la promesa y la esperanza para avanzar este año, Señor. De verdad, como está escrito en su palabra, Señor, en el libro de Segunda de Reyes, nos indica, Señor, compartir este evangelio por todo lado, Señor, no callar, Señor. Por favor, Padre, le pedimos su misericordia y su gracia, Señor, a cada uno de nosotros, para que nos utilice, Señor, llevándonos a diferentes lugares con el objetivo de anunciar su evangelio, Señor. Padre, también le pedimos por sus siervos, Señor, a nivel Bolivia, que están realizando el culto de oración, Señor, escuchando la palabra. También ahora, Señor, su siervo, el pastor Andrés, Señor, está de viaje en Sucre, teniendo la reunión, Señor, con el alcalde y la gobernación, Señor. Padre, de verdad, usted tiene un gran plan, Señor, un proyecto muy hermoso para Bolivia, Señor, para preparar para los jóvenes y que muchas personas, Señor, reciban la salvación, Señor. Padre, por favor, le pedimos una vez más su gracia y su misericordia, Señor. Y también por los hermanos que aún no llegaron, Señor, por favor, pueda apresurar sus pasos y cuidar a cada uno, Señor, de los hermanos de la iglesia en su salud, Señor, y en cualquier necesidad. También este tiempo estamos, Señor, como preparando, Señor, nuestro tiempo, nuestro corazón para viajar, Señor, al campamento mundial en Argentina o en Colombia, Señor. Gracias le damos, Señor, en esta noche y dejamos, Señor, todo en sus manos, Señor, el culto y el testimonio y todo lo que se viene, Señor. Oramos así en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche, entre los hermanos, libremente, quien desea pasar y compartir su testimonio. ¿Alguien desea pasar esta noche?
¿O no hay testimonio? Les voy a invitar, si a un seminarista, vamos a escuchar su testimonio. ¿Está bien? Este tiempo Dios ha permitido, ¿no?, trabajar en las diferentes áreas, aunque no es fácil, ¿sí? Siempre hay lucha, conflicto, ¿no? Una guerra prácticamente, pero recibiendo la guía y el corazón de los siervos, podemos avanzar. Amén, hermanos. Voy a invitar a la seminarista Cintia, ¿sí? Por favor, puede pasar para compartir, escuchar su testimonio. Ella también está avanzando en el área de auspicio, ¿no? Y vamos a escuchar cómo Dios le permite. Adelante, seminarista. Buenas noches. Y efectivamente, como mencionaba el hermano, y este tiempo Dios me permite apoyar al área de auspicio. Y en un principio, y yo deseaba mucho estar en el área de auspicio, porque para mí es un área muy grande. Pero conforme pasaban los días, y yo empezaba a ver los defectos de mis encargados. Entonces yo no quería saber más de esta área de auspicio. Y yo pensé que ya no iba a apoyar más al área de auspicio, porque estoy en el área de cocina, es un área que a veces como no hay mucho tiempo. Pero hace 2 días Dios me permite estar en el área de oficina a tiempo completo. Y empezaba a ver esta área de auspicio más grande. En Navidad, Dios nos permitió muchos juguetes para los niños y otras cosas más. Pero más allá de todo esto, hermanos, y muy importante es cómo está mi corazón delante de Dios. Y aún soy seminarista, pero muchas veces mi corazón es cambiante. Y a veces no quiero como seguir así en este camino. Pero en el área de cocina y en el área de auspicio que Dios me permite, Dios así de esta manera cuida a mi familia y mi corazón. Ahora se elaboró un manual de funciones de auspicio, ¿no? Y los encargados revisaban y ellos daban ideas también. Y no sé Dios cómo trabajará en esta área de auspicio, ¿no? Pero sé también que Dios a través de esta área quiere trabajar en mi vida. Y quiero aprovechar, ¿no?, para pedir oración. Según mi vista, mi familia no viene a la iglesia, ¿no? También no quiere saber nada de la vida que Dios me permitió. Pero Dios me dio una promesa, ¿no? En el libro de Hechos 16:31. Esa promesa, desde que recibí la salvación, Dios me permitió y quisiera compartirles, ¿no? Dice el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron, creen en el Señor. Esa esperanza, esta promesa no me permite avanzar aún en este camino. Y la verdad yo no pensaba salir a testificar, tampoco pensaba qué voy a hablar. Yo tengo que testificar la obra de Dios en mi vida, así. Y aún
ahora no tendré muchas palabras, pero hermanos, Dios fuertemente está trabajando en mi vida y en mi corazón. Me está enseñando cosas que yo nunca antes conocía, así. Y me va dando la certeza más en mi corazón de avanzar en este camino, así. Y eso quería compartir. Gracias. Sí, muchas gracias. Y podemos orar, ¿no? Por todos los seminaristas de la iglesia, los siervos, los guías, los colaboradores, los obreros y los diáconos. Y por los mismos hermanos, ¿sí? Por la salud y también para que Dios nos permita anunciar el Evangelio. Amén, hermanos. También los hermanos que están escuchando en las redes sociales, igual de la misma manera, ¿no? Juntos unir nuestro corazón y les invitamos, ¿sí? A todos los hermanos a participar de los cultos de oración todos los miércoles a partir de las 7:30 de la noche, juntos, ¿no? Cantando, testificando y después escuchando la palabra. Porque a través de la palabra, hermanos, recibimos la esperanza, ¿cierto? La felicidad, la alegría. Esta noche también, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios a través de su siervo, pero antes vamos a escuchar 2 presentaciones a cargo del grupo, ¿no? Del coro Nueva Alegría, ¿sí? El coro nos va a interpretar 2 alabanzas, el himno número 232, Gloria al cielo, y el himno número 27, Soy feliz porque soy de Cristo. Amén, hermanos. Entonces voy a pedir también a los hermanos que estamos presentes aquí en el salón, por favor puedan ir apagando sus celulares, ¿sí? El grupo por favor puede ir pasando y también los hermanos, ¿no? Que están presentes, apagar sus celulares. Vamos a dar fuertes aplausos, por favor.
Sí, muchas gracias al coro, Nueva Alegría. Amén. También los hermanos que desean incorporarse pueden contactarse así con los hermanos del coro para juntos preparar los himnos de los himnarios nuevos. Esta noche, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios a través de su siervo, el diácono René Ramos. Vamos a recibirlo, por favor, con fuertes aplausos. Bien. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. No han cenado. Una vez más. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo están? Bien mal están entonces. Sí. En esta noche vamos a compartir. Busquen libro de San Lucas, capítulo 5. Libro de San Lucas, capítulo 5, desde el versículo 1 adelante voy a leer. San Lucas, capítulo 5, desde el versículo 1, dice así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hasta el versículo 11 he leído. Sí, yo estoy muy agradecido a Dios por esta noche. Después de mucho tiempo regreso a este lugar. Sí, y a mí siempre me gusta estar en este lugar, pero en este último tiempo yo estuve afuera por las provincias, por eso que aquí ya no me aparecía, y no sé si me han extrañado. Los hermanos de Aymara sí me extrañan. Van a ver, sus narices rojos, están que se pellizcan. Sí, las veces que me encuentro, me saludo, siempre me están como recordando, ¿no? ¿Cuándo va a haber culto de Aymara? Y hemos empezado con tres hermanas, y luego han ido creciendo. Yo dejé como 60 ya. Ahora no hay culto de Aymara, ¿no? Por eso que en las provincias de Aymara estamos compartiendo. Esa promesa tengo, y con esa promesa avanzo, ¿no? Entonces, muchas familias están en las provincias agradecidos a Dios. Hallaron la gracia y también confirmaron, y hay en las provincias, en diferentes provincias, justos hallaron la gracia. Amén, hermanos. Y acá en nuestra iglesia tiene que haber, ¿no? Otra vez, y culto de Aymara. Nadie dice amén. No están los hermanos de Aymara. Sí.
nosotros somos equipo completo de Aymara, y entonces vamos con todo el equipo a las provincias. Entonces, y ustedes han visto, ¿no? Aquella vez vinieron de Copusquía a alabaron, ¿no? En idioma aymara los himnos. Y al siguiente domingo, y los hermanos de, ¿qué coro tenemos? Nueva Esperanza. Canta. Sí, entonces salieron, alababan y nadie aplaudía. ¿Y por qué? Queremos de Copusquía, decían, ¿no? Porque los de Copusquía habían alabado por idioma aymara. Entonces, y los hermanos de los Colquehuancas alaban pues, en idioma aymara también. Y en los seminarios que hacemos, ellos están en el programa, entonces los abre el corazón. Esta noche han alabado, ¿no? Escuchando, ¿se abre el corazón o no? Sí, es para eso, ¿no? Entonces, y así nosotros estamos avanzando también. Entonces, ahora, yo estoy agradecido a Dios. Dios nuevamente me devuelve la aula del Evangelio. Durante como 10 años estuve yo en la aula del Evangelio, toda la temporada de Pastor Gregorio y también de Pastor William. Ahora, yo estoy agradecido de Dios, otra vez voy a regresar a la aula del Evangelio, por lo tanto tiene que haber culto de Aymara, ¿no? Mi viaje se canceló todo. Perdón. Y en mi lugar, yo soy provinciano, ¿no? De provincia Ingabe. Y cada año en las provincias hay un cambio de directorio. ¿Saben, no? Algunos. Y el año pasado me tocó a mí ser Mailco. Mailco. ¿Conocen? Con su poncho, con su chicote grande, así, ¿no? Entonces, como había muerto mi hermano mayor el año pasado, el número uno de los 12 hermanos, el número uno murió. Ahora vivimos 2, de los 12, 2. Entonces estábamos de duelo y me tocaba el año pasado a mí asumir ese cargo, ¿no? Y como estábamos de duelo, entonces al que le tocaba este año, lo suplicamos, ¿no? Para que adelantase. Y este año yo iba a hacer, me tocaba, porque es por turno, por casa, ¿sí? Llegó. Entonces allá no tengo yo nada, ni una papa, nada, absolutamente nada. Yo cuando iba allá visitaba a mi hermano mayor. Como murió, mi sobrina nada que ver ya, pues. Entonces, y como me tocaba, yo no sabía qué hacer. El día primero, el domingo, tenía que asumir ese cargo, ¿no? De Mailco. Y todos estaban contentos porque a mí me gusta, ustedes me conocen, soy activo, dinámico y me gusta dirigir. Entonces allá, al saber que yo voy a entrar, entonces estaban contentos, esperanzados, ¿no? Hermano René va a dirigir, va a hacer muchas cosas y ilusionados. Pero allá el día domingo estuve allá, todos estaban a la expectativa, ¿no? Que voy a asumir. Yo también dije, ¿no? Llegó el día, llegó la hora, me corresponde, pero acá está fulano que me va a reemplazar. ¡Wow! Casi tiran cáscaras de plata, ¿no? O sea, les llegó un balde de agua fría, ¿no? Porque la persona que me ha reemplazado no es estimado allá. Entonces, y como tenían esperanza de mí, entonces se presenta otro que no le estiman. Entonces, y un par de mis paisanos reclamaron, ¿no? Entonces, sí, entró enojo en mí. Yo no sé por la edad, por si acaso no es edad, es sabiduría. Estrategias. Entonces, y
me entraba enojo. Y yo decía, entonces, si no me aceptan, bueno, yo lo único que pido es respeto mis parcelas. Si no me dan oportunidad, aquí lo que vale es que correspondamos, sea de como sea. Entonces, y finalmente aceptaron, presenté y me vine, porque lo demás es cuento, ¿no? Y allá pues a los salientes y como festejan y ponen pillo, ¿se conocen? Pillo, o sea, como ofrendas es de pan, ponen frutas, prenden plata, así a los salientes, ¿no? Como felicitando, agradeciendo, así. Entonces, esas cosas yo no he presenciado, solamente presenté y me vine, ¿no? ¿Y cómo habrán pasado? Y empezó a llover también y aquí ya estaba temprano. Así, entonces, y me decían, ¿no? Al Palacio de Gobierno, los que están de malco así con ponchos, con paso de parada desde que entran. Pero así nomás vas, no te dejan entrar. Entonces, y todas esas cosas me venían, ¿no? Ah, ya puedo entrar, puedo, ay, guayef, no sé, se me ocurría, ¿no? Entonces, y si tienen entrada libre, puedo influir en algo, puedo trabajar para el evangelio, se me ocurría también, ¿no? O cargo uno más, ¿sí? Pero es pérdida de tiempo, hay que estar casi todo el tiempo allá. Entonces, y de repente, estando en ese cargo, pensando una cosa, de repente me puedo apartar de Dios. Entonces, mejor, como no tengo nada allá, mis parcelas solamente, es la persona que me va a representar, va a estar cuidando y tranquilo. Entonces, aquí estoy ahora y yo estoy orando a Dios que pueda, digamos, otra vez a ver el culto de Aymara y también habla del evangelio. Ahí quiero estar amarrado para no viajar, ¿no? Porque, y como la promesa, ¿no? Tenemos que estar callados. Entonces hay que dar las buenas nuevas. Amén. Sí, entonces, y Dios, mientras me permita vida en este mundo todavía, quiero anunciar, quiero jubilarme, no sé, a mi casa poner consultorio espiritual, algo así, ¿no? Porque, y yo oré a Dios, si usted me construye la casa, esa va a ser casa de oración, así. Ya me olvidé de eso. ¿Cómo se llamaba su iglesia, hermano Martín, diácono Martín? ¿Cómo se llamaba su iglesia? Eso, ese nombre está en Génesis, ¿no? Entonces, cuando Dios me ha permitido construir en plena pandemia, yo no levanté ni un ladrillo, pero Dios ya me entregó un edificio, ¿no? Entonces, y cuando Pastor Andrés ha ido a como dar un culto de inauguración, entonces pusimos el nombre, ¿no? Casa de Dios, puerta al cielo. Entonces, y todo pandemia disfrutamos, una vez concluida la casa, disfrutamos. O sea, en ese momento como que la gente estaba con corazón abierto, ¿no? Porque estaban buscando cristianos. Tenían enfermo, que no los ore, así. Ya, cuando tienen un enfermo, nosotros tenemos que orar por ese enfermo. Amén. Hay que orar por el enfermo, porque el vecino, la familia tenían, ¿no? Y qué sé, su familiar corona. Entonces, ¿en quién piensa la familia? En la familia también, ¿no? Ah, el hermano René es cristiano, llamaremos que no los ore. Entonces, y llaman y tenemos que ir. Porque yo recuerdo cuando fuimos a Quime, hubo seminario, ¿no? Entonces hemos ido a tocar puertas y el volante, ¿no? Tenemos en por favor, visítenos. ¿De dónde es? La iglesia Generación de Fuego. Ah, no, nada que ver. Sí, sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queríamos,
estábamos en pandemia, ellos se escondían. Nadie nos auxiliaba. Ahora, ¿para qué ya no necesitamos? Así nos respondían. Entonces, y en ese tiempo estaban abiertos los corazones, entonces se podía anunciar fácilmente. Y nosotros salíamos a cada llamado, salíamos, ¿no?, con mi esposa, porque ya habíamos aprendido. Entonces, y mi esposa aprendió a preparar medicina, y entonces íbamos como armados, ¿no?, y con todo ¿no? Y muchas almas recibieron la salvación y también sanaron, ¿no? Entonces, y cuando una familia nos llama por un enfermo, nosotros tenemos que orar primeramente para darle al médico de médicos, ¿no? ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Para qué Dios permite una enfermedad a uno que no es salvo? Para que conozcan a Dios, para que reciban al médico de médicos. ¿O no es así? Para eso tenemos que orar. Y ese médico de médicos se encarga. O yo voy a orar para que se sane un pecador. ¿No es cierto? Tenemos que orar para que reciba, para que escuche el evangelio. ¿Amén? Lo estoy aburriendo. Entonces compartiremos lo que hemos leído. Aquí sale, ¿no? Simón Pedro. Y Jesús fue, ¿no? A buscar a quién fue. A la orilla del lago fue, ¿no? Jesús exclusivamente a encontrar, a predicar a Pedro ha ido. Y hora exacta, ¿no? Jesús, ¿qué cosa le había permitido a Pedro para que pueda escuchar su palabra? Fracaso. Primero lo había hecho fracasar, ¿no? Esa noche había trabajado, no pescó nada. ¿Solamente habrá sido esa noche? Seguramente a ser ya semanas antes, todo el tiempo estaba fracasando. ¿Y cómo estaría su corazón? Totalmente como desanimado, derrumbado, con una situación mala. Entonces Jesús llega ahí, ¿no? Justo llega. Simón Pedro estaba como fracasado. Llegando Jesús, ve, ¿no? ¿A quién ve? A Simón Pedro. Ahí estaba 2 barcas, dice, sobre la orilla. Y la multitud seguía, ¿no? A Jesús. Esa multitud escuchaba la palabra de Jesús. ¿O por qué cosa le seguía? Porque como 5,000, así seguía, ¿no? A Jesús. Y ahí estaba. Dice, ¿no? La multitud. En el versículo 3 dice: entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué quiere decir? Unas 5,000, como siempre le seguía. Esas 5,000 que le seguía no querían escuchar la palabra de Jesús, sino querían ver algo. Querían ver los milagros que hacía Jesús. Entonces, solamente, y como para ver lo que sanaba a los enfermos, levantaba a los paralíticos, para ver eso nada más. No seguía para escuchar la palabra de Jesús. Por eso que Jesús, apuntando la mirada a Simón Pedro, y se ponía a predicar, ¿no? Entonces ahí había 2 barcas. Y Jesús rogó ¿a quién? Versículo 3 dice, ¿no? Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. ¿De quién había sido la barca que estaba solicitando? ¿Qué hace Jesús? Les rogó.
Ya, le rogó para que Simón Pedro le siga a Jesús. ¿Qué hace Jesús? Les ruega para encontrar a Rodrigo, a Eduardo. ¿Qué hizo Jesús? Por favor, René, a mí también, ¿no? Préstame tu corazón. Quiero morar en tu corazón. Por favor. ¿No les rogó a ustedes? ¿Ustedes llegaron acá por lo que estaban bien? Yo llegué en una situación, pero y algunos conocen, ¿no? Y yo era un borracho, y cuando uno está en esa época de borrachera, tu familia, el hogar está bien, un desastre, de cabeza anda. Entonces, y en medio de eso, para así buscarme Jesús, primeramente me quitó a mi madre y a mi hijo de 22 años, era robusto. Hermano Nico conoce. Hermano Nico es mi padre espiritual, ¿no? Sí. Así, entonces, y en esa situación me encontró y me rogó Jesús, por favor, René, quiero morar en tu corazón. Apártame tu corazón un poquito de este mundo. ¿Dice o no dice? A ver, leemos el versículo 3. Todos juntos vamos a leer el versículo 3. A la voz de 3, 1, 2 y 3. Amén. Nos rogó a cada uno. ¿A Simón Pedro le está rogando o no? La barca, ¿a quién simboliza? ¿A qué cosa? Nuestro corazón es. Por favor, Simón Pedro, apártame tu corazón de este mundo. Quiero morar en tu corazón. Así. Entonces empezó a predicar a Simón Pedro. Simón Pedro escuchando a Jesús, y como estaba ya su corazón dispuesto, abierto, ¿entró Jesús en el corazón de Pedro o no? Entró, porque escuchó exactamente la palabra de Jesús. Cuando abrimos la Biblia, ¿a quién habla, hermanos? ¿A nosotros? ¿Por qué se queda? Y cuando abrimos la Biblia, ¿a quién habla Dios? Corazón de Dios está acá, ¿no? A nosotros habla, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Acaso no es personal? A mis células les hago gritar. ¿A quién habla Dios? A mí. Digan a mí. Digan. Porque tengo poder, estoy en este lugar. Sí, entonces, y cuando abrimos la Biblia, Dios me habla a mí. Entonces, si pongo mi nombre en lugar de Pedro, ¿a quién está hablando? Entonces, ¿Jesús me ruega o no me ruega? Me está rogando. ¿Y para qué? Si Simón estaba fracasado, René estaba fracasado, ¿quién me hizo fracasar? Jesús, porque había sido escogido por Dios. Amén. ¿Son escogidos o no? Y la promesa es tú y toda tu casa. ¿No es lindo? De todas maneras, Dios nos va a recuperar si somos escogidos, y a nuestra familia, porque está en la promesa. Amén. Sí, entonces, y de esa manera así Jesús a cada uno de nosotros nos hizo fracasar primeramente. ¿Para qué? Para morar en nuestro corazón. Una vez entrando en nuestro corazón, ¿cuál es el objetivo?
así por así llamó a Pedro. Vamos a ver, en el versículo 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón, cuando terminó de predicar el evangelio, quiere decir, ¿no? Cuando ya Pedro escuchó y ha recibido a Jesús en su corazón. Ahora sale: boga a mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ya. ¿La palabra de Jesús ya puede entrar o no? Ya puede entrar porque ya terminó de hablar, terminó de predicar. 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ya. Esa es nuestra lógica, ¿no? Normalmente sale eso. De entrada, una llamada del pastor: amén, así agradecido venimos. Por ejemplo, a mí y necesitamos movilidad. Semi José me llama, ¿no? Justo ahora tengo que sale, ¿no? Y a Simón eso le está saliendo, ¿no? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ya. Hemos fracasado. Nada es nada, ni un pescado. Ya. Pero la palabra de Jesús es: echad vuestras redes para pescar. Como la palabra de Jesús ya entra, aunque su lógica está primero, pero botando su lógica, su justicia, dice, ¿no? Más en tu palabra echaré la red. Ya. Entonces la palabra de Jesús ya empieza a trabajar, ¿no? En Pedro ya empieza a trabajar. En tu palabra echaré la red. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ya. Por su capacidad, por su experiencia, por su maestría, Simón Pedro podía pescar. Por la palabra de Jesús, gran cantidad de peces. Amén. Por obedecer. Más en tu palabra echaré la red. Estoy en la misión como 20 años. Ya un joven maduro, ¿no? Por eso soy rebelde. Cuando está uno crecido, anda a su manera, ¿no? Y entonces yo he visto las obras de Dios, tanto en mi familia como también en los hermanos, hermanas, tanto en la célula. Yo he visto la obra de Dios. Entonces, funciona la promesa, la palabra de Dios funciona. Simplemente es creer. Simón Pedro ha creído en la palabra de Jesús o no. Por eso está diciendo: en tu palabra voy a echar. Eso es aceptar y creer. ¿Qué nos pide? 2 trabajos. Para hallar la gracia de Dios, para recibir la salvación, te pide un trabajo. ¿Qué trabajo es? ¿Cómo has recibido la salvación? ¿Qué trabajo has hecho? ¿Qué han hecho? Solamente por creer. ¿Dice o no dice? Dice San Juan capítulo 6, versículo 29 sale. Clarito sale, compartiremos. San Juan capítulo 6, versículo 28 primeramente. Dice así, San Juan 6, 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ya, ¿qué tengo que hacer?
¿Qué trabajo? ¿Qué obra tengo que hacer? El 29, versículo 29, la respuesta. Respondió Jesús y les dijo, ya, esta es la respuesta de Jesús, ¿no? Esta es la obra de Dios, ya, este trabajo vas a hacer, esta obra vas a hacer. ¿Qué cosa había sido? Que creéis en el que Él ha enviado. ¿Quién es el enviado? Nada más. ¿Hemos creído en Jesús? ¿Hemos recibido la salvación? ¿Sí o no? ¿O algo hemos hecho? ¿O hemos ayunado 40 días, 40 noches? Nos hemos arrepentido de rodillas, hemos llorado sangre. ¿Así? ¿Qué hemos hecho? Solamente hemos creído. Un solo trabajo. Simón Pedro, ¿qué ha hecho? Regresando a San Lucas capítulo 5. Solamente ha creído a la predicación de Jesucristo. Luego viene la añadidura, ¿no? Primeramente halló la gracia, halló la misericordia de Dios, porque Jesús ha ido por Simón, prestándose la barca, le predicó a Simón, y Simón, escuchando, aceptando, creyó en Jesús. Por eso ya puede actuar la palabra de Jesús en Simón Pedro. Entonces, primera obra, el milagro de Jesucristo. ¿Cuál es, hermanos? Primer milagro que hemos recibido, la salvación. Amén. ¿O no? Primer milagro de Jesús es la salvación y luego la añadidura. Simón, ¿qué está recibiendo ahora? La añadidura. Primero ha recibido la salvación, ahora está recibiendo la añadidura. Por eso, más en tu palabra echaré la red. Versículo 6 dice, habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Gran, ¿qué quiere decir? Muchísimo. Yo estoy así en este tiempo y tiempo no tengo para nada y ni para conversar con mi esposa. Llegamos del trabajo y agotados, a la camita agotados, despertamos temprano al trabajo, así. O sea, hay gran cantidad de bendición, pero gran. Y me hago gustar así. ¿Ustedes no están experimentando eso? Uno, otro, ¿sí? Tiene que hacerse gustar porque somos hijos de Dios. El pecador, ¿qué tiene? Su casa de primera, su auto de lujo, último modelo. El pecador está bien. El hijo de Dios tiene que estar mejor, ¿o no? Simón Pedro, ¿cómo está? ¿Qué está recibiendo de Jesús? Gran bendición. Amén. Y si ponen su nombre, Diácono Martín, ¿cómo está recibiendo? Gran cantidad de bendición. Amén. ¿Solamente diácono? Si Dios me habla a mí, amén, no amén. Entonces, ¿para qué había buscado? ¿Para qué le hizo fracasar a Simón Pedro Jesús? Para darle esta bendición. Amén. Sí. Vamos a avanzar. Versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ya. Jesús una vez ya, y llamando a Pedro, ¿qué hace? Jesús lo está estableciendo a Simón Pedro. ¿Cómo? Que sea pescador de hombres. Porque él ya ha sido pescado. Él tiene que ahora pescar. ¿Cómo es la promesa? Si callamos, ¿nos va a alcanzar? Ya. Simón, ¿qué tiene que hacer?
tiene que pescar hombres. ¿A quién está hablando? ¿Qué tenemos que hacer? Pero como nosotros no creemos, y más vale nuestra justicia, nuestra astucia. San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21. Desde el versículo 1 voy a leer. Dice así: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Él se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Versículo 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Voy a pescar hombres, ¿está diciendo? Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Simón Pedro, ¿qué está haciendo? Regresando a su anterior actividad, ¿no? ¿Dónde le encontró Jesús? Pescando pescados. Pero Jesús lo ha establecido pescador de hombres. Ahora, ¿qué está haciendo? Otra vez regresando a su anterior actividad, ¿no? ¿Y qué está pasando? ¿Pescaron? Pedro contagió al resto de los apóstoles. Voy a ir a pescar. Ya. Los restos que dijeron: nosotros también vamos contigo. Y no pescaron nada. Pero Jesús, ¿qué dijo a Simón Pedro? Ahora vas a pescar hombres, vas a predicar, vas a anunciar las buenas nuevas. ¿No nos ha dicho así este año? Amén. Ya. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. 6. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ya. ¿Quién está diciendo? Versículo 6. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ya. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de... Depende de quién, la bendición. Depende de Jesús. Ya. Pedro ha ido con sus... con los apóstoles, con los demás apóstoles, pescaron, fracasaron. Pero cuando Jesús llega, sale de su boca la palabra. ¿Qué cosa encontraron? Gran cantidad. Amén. Entonces, ¿no es mejor obedecer a Jesús? ¿Sí o no? Eso está diciendo. 6. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquí el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Qué está pasando con Simón? Juan, ¿no? Juan le dice de la orejita a Pedro: el Señor es. ¿Qué hace Simón? ¿Le ve a Jesús? Quiere que le trague la tierra, ¿no? Se lanza al mar. Por si acaso ustedes también no están pasando así vergüenza. Y tal vez tu vecino está mejor que tú, es pecador, pero el Hijo de Dios fracasado. No habían pescado nada, dice, por no obedecer. Ahora vuelven a escuchar la palabra de Jesús, gran cantidad de peces. El Señor es.
Simón se lanza, ¿no? Quiere desaparecer en el mar. Amén. Versículo 9 dice: al descender a tierra vieron brasas puestas en un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. 153, aún siendo tantos, la red no se rompía. Llena de grandes bendiciones. Amén. ¿Qué cosa sale de la boca de Jesús? Bendición. Amén, no amén. Sí. Jesús lo establece como pescador, como predicador. Jesús te establece este año predicador. Pero como vas a desobedecer, ¿no te va a pasar el versículo 3? ¿Qué dice la última parte? Y aquella noche no habían pescado nada. Es el resultado, ¿no?, de los desobedientes. Pero si vamos a obedecer, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Wow. Entonces, y hermanos, vamos a agarrar este corazón de Pedro después de que pasó vergüenza. Hechos capítulo 4. Primeramente capítulo 3, versículo 4. Perdón, capítulo 2, versículo 41. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando empezó a predicar Pedro, ¿cómo salvaba? ¿Cuántas personas? 3,000. 3,000. Ahora capítulo 4, versículo 4 también. Hechos capítulo 4, versículo 4 también. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. De una sola predicación, ¿cuántos salvaba? 5,000. Entonces Jesús dijo: no, desde ahora vas a ser pescador de hombres, vas a ser predicador. Ya, obedeciendo de una sola predicación, 3,000, 4,000, 5,000. Este año así vamos a predicar, ¿no? Amén. De una sola predicación. Así, cantidad y gran bendición. Wow. ¿Van a ser benditos o no? ¿O van a ser avergonzados? Van a querer que les trague la tierra, algo así. Ahora las lluvias están haciendo laberinto, ¿no? De repente van a querer que les lleve la riada, algo así, por desobedecer, por desobedientes. Pero si vamos a andar con la promesa del siervo, vamos a recibir gran cantidad de almas, como también las bendiciones. Amén. No están contentos, ¿no? En mi célula, recibiendo una promesa, contentos, agradecidos salen, y con esa fuerza avanzan. Por eso son benditos. Si visitan a una casa de uno de mis hermanos de la célula, wow, ahí van a como despertar. Son muy benditos. ¿No quieren incorporarse a mi célula? Sí, hermanos. Entonces, y así como Simón Pedro, de la última parte, recibiendo el corazón de Jesús, va a ser pescador de hombres, de una sola predicación. ¿Cuánto salvaba? 3,000, 4,000, 5,000. Y si recibimos ese corazón, más la promesa del siervo de este año, wow,
Va a ser, pero nuestra vida muy bendito. Vamos a dar muchas alegrías a muchas familias. De tu boca va a salir bendición. Amén. Así como de Jesús. Está en su boca, ¿no? Porque Él es dueño de todo. Y Jesús, ¿dónde vive? ¿Quién vive? Wow. Ni eso sabe. ¿Quién vive? ¿Dónde? Eso, tiene que estar vivo. Hay que despertar a ese Jesús que está durmiendo. Por eso estamos fracasados. Los pecadores tienen coliseo, avión ya tienen, pero los hijos de Dios ni un salón. ¿No les da vergüenza? Pues así como Simón Pedro tiene que lanzarse, pasar de vergüenza. Ya no eso. Amén, hermanos. Agarremos la promesa y vamos a avanzar. Amén, amén. Hasta aquí vamos a orar. Tal vez anuncios primero, creo, ¿no? Antes de orar. Vamos a orar. Bendito Padre Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, en esta noche estamos muy agradecidos delante de usted. Usted trajo a todos mis hermanos y hermanas para escuchar su bendita palabra. Un día también usted nos buscó para morar en nuestro corazón. Nos habías rogado, Padre. Nos pediste solamente que nuestro corazón podamos apartar de este mundo. Y usted quería ser dueño de nuestro corazón. Así como a Pedro. Primeramente usted le hizo fracasar a Pedro para que pueda escuchar su palabra. Pedro, escuchando, aceptó. Primeramente ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Y luego aceptaba cualquier palabra de Jesús y recibía gran bendición. Padre, permítanos ese corazón. Esta noche también hemos compartido esa parte, hemos recibido esta promesa que nosotros vamos a avanzar por su palabra, porque su palabra es bendición. Tenemos ya la promesa para este año de su siervo principal. Solamente es predicar, anunciar las buenas nuevas. Gracias, bendito Padre Dios, por tu promesa, por esta noche. Usted guarde y cuida a sus siervos, a la iglesia, a todos mis hermanos y hermanas. Usted bendice de una manera especial a esta iglesia Misión Buenas Nuevas. Así en esta noche queremos agradecerte. Permítanos retornar con bien. Usted guarde y cuide una vez más a todos mis hermanos y hermanas. Permítales buena salud en este año y ellos puedan avanzar predicando el Evangelio. Así en esta noche queremos agradecerte y todo esto oramos en el nombre de tu Hijo amado Salvador Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, hermanos. Esta noche hemos escuchado la palabra. Voy a dar algunos anuncios, hermanos, antes de retirarnos y hacer la oración de 2 en 2. Ofrenda decidida para la compra del inmueble en Achachicala. Los hermanos podemos orar, ¿sí?, para ir depositando nuestra ofrenda y también ir depositando en el sobre, ¿no?, verde limón, en el alfolí, llenando los diferentes requisitos que se debe poner antes de hacer el depósito. También la 18ª convocatoria para los nuevos seminaristas. Y deben presentar los siguientes requisitos: testimonio de salvación, llamamiento de Dios y carta de recomendación. Mayor información directamente en oficina. Todos los hermanos están invitados a participar del campamento mundial en Colombia, del 30 de enero al 2 de febrero. Y campamento mundial en Argentina, del 3 al 6 de febrero. Y concierto de coro gracias en Ushuaia del 7 al 8 de febrero. Mayor información en oficina o en las diferentes redes sociales de la iglesia y de IYF pueden encontrar para compartir e invitar a sus familias, hermanos, ¿sí? Y también ya desde ahora, ¿no?, pueden ir inscribiéndose, como pastor indicaba, ir pagando tal vez, ¿no?, de a poco ya la entrada, y así se puede ir avanzando en esa parte. Amén, hermanos. Entonces, consideren esta parte y también, como pastor indica, ¿no?,
uno de nosotros tal vez poder llevar solamente un invitado, si es posible, ¿cierto? Orar para que uno de nuestros familiares participe, y si pueden más, también de verdad delante de Dios va a ser algo muy hermoso. Amén, hermanos. Así, también convocatoria para formar parte del grupo de danza, jóvenes, estudiantes y niños. Informes en oficina o directamente a seminarista Paula Inquiapasa. El número de celular es 67078318. Entonces, esta convocatoria está abierta para todos los hermanos, los hijos que quieran participar, tanto niños, jóvenes y adolescentes. Sí, hermanos, pueden considerar. También la Academia de Ballet, Fútbol y Danza para niños. Inscripciones abiertas y mayor información a seminarista María Isabel Franco. El celular de la seminarista es el 700-33-996. Entonces, todas estas actividades, tanto para jóvenes, niños, adolescentes, se realizan aquí en la iglesia, en diferentes horarios y también lugares. Y entonces los hermanos que están interesados pueden animar a sus niños, ¿sí? O invitar tal vez a algún niño que hay en la zona para que también aprenda y se conecte, porque dentro de estos cursos también el pastor, los mismos maestros comparten el evangelio, hermanos, ¿sí? También los días domingos se está realizando prueba de glicemia. Es la medición de cantidad de azúcar en la sangre, y para esto deben venir, ¿no?, en ayunas, y también la medición de oxígeno y presión arterial. Todos los domingos, hermanos, los hermanos que desean, en la puerta principal, ¿no?, antes de ingresar al salón, se está haciendo con el equipo médico de la iglesia la medición en glicemia. Amén, hermanos, pueden considerar. Un requisito muy importante es venir en ayunas, ¿sí? Y un costo mínimo de 10 bolivianos, ¿sí, hermanos? Así, hermanos, también no se olviden seguir, ¿no?, las redes de los cultos, tanto del estudio bíblico con el pastor Oxupar, o predicación dominical, ¿no?, todos los jueves, o el Evangelio de San Juan todos los miércoles y sábados en los diferentes horarios por el canal Cristo TV. También estamos mandando esta información a través de los grupos de WhatsApp, hermanos. Muy bien, hermanos, y también estamos muy agradecidos esta noche por empezar este año, ¿no?, ya segundo culto del año, y también los hermanos que nos están escuchando en las redes sociales, esperando que puedan participar de las diferentes reuniones, casados, casadas, jóvenes, adolescentes, o también de los cultos, ¿sí?, de manera puntual y juntos escuchando la palabra. Esta noche hemos culminado el culto de esta noche y vamos a orar de dos en dos. Amén, hermanos. Vamos a orar. Buenas noches.